Hola, hoy os voy a hablar de un cuadro de Pedro de Orrente, La Magdalena Penitente. Pedro de Orrente es un pintor murciano que trabajó en Toledo y se formó en Italia hacia 1600 y que recibió en Italia todas las influencias de las nuevas maneras de hacer de la pintura italiana del momento, que estaban, digamos, a la vanguardia, por utilizar un término contemporáneo, como todos los procedimientos, digamos, de iluminación que derivaban de Caravaggio. Quizás para los que conozcáis el museo os extrañe que yo haya elegido una obra menos importante que otras de Orrente. Sin duda he dejado de lado en este caso el maravilloso cuadro del martirio de Santiago el Menor, que es una obra espectacular, y me he preferido concentrarme en un cuadro de menor tamaño y de menos ambiciones que solamente representa una figura. Y lo he hecho por varios motivos. En primer lugar, para llamar la atención sobre cómo los historiadores del arte atribuimos las obras, ¿no? Esta obra no está firmada y necesitamos ubicarla en un lugar, en un contexto, darle un nombre y un autor, ¿no? Nos fijamos en determinados detalles. En el caso de esta pintura, pues nos fijamos en cómo ha pintado la boca, cómo ha pintado la nariz, porque Pedro de Orrente tiene una manera muy peculiar de pintar esos rasgos de la fisonomía, y comparamos esos rasgos con otros del autor. Esta manera de clasificar se conoce entre los historiadores del arte como el método moreliano, ¿no?, de identificación, y es como una firma, ¿no? Cada artista tiene una manera de firmar, una manera de representar determinados elementos, y eso nos permite identificarlos. Naturalmente, a veces nos equivocamos porque no solamente podemos catalogar las obras por elementos formales, pero indudablemente son unos datos que siempre son muy valiosos. Y luego quiero llamar la atención sobre otros dos aspectos del cuadro. Primero, la técnica, cómo está pintado, cómo esa figura tiene esa potencia, ¿no?, de esa presencia a través de la utilización del claroscuro de origen caravallista, ¿no? Orrente, como van a hacer muchos pintores de su generación, y como va a hacer también después la pintura española del siglo de oro, suprime los fondos y hace que la figura emerja de la oscuridad, ¿no? Y eso le da una especial potencia representativa. Y luego esa mezcla de misticismo y sensualidad. El tema de la Magdalena es uno de los temas que permiten en la tradición cristiana la representación del cuerpo femenino desnudo. Por lo tanto, constituye de alguna manera un pretexto para requedarse en ese cuerpo de alguna manera atractivo, y al propio tiempo sugerir un misticismo, ¿no? Esa tensión entre misticismo y sensualidad también es una manera de educar sentimentalmente a través de la religión, y creo que es un elemento muy importante de las imágenes.